Bien, antes que nada, bienvenidos al curso de Introducción al Diseño del área de las Ciencias Sociales en este ciclo 2020, muy particular debido a que vamos a tener que comunicarnos por el momento con este sistema absolutamente virtual debido al problema que tenemos con el COVID-19 y en este momento de tiempos de aislamiento social obligatorio. Este va a ser nuestro primer encuentro, al que denominamos introductorio. Vamos a explicar un poquito en qué consiste nuestra asignatura, quiénes formamos parte. Seguramente muchas cosas van a quedar todavía en el tintero, pero seguramente también con el paso del tiempo nos vamos a ir conociendo mejor y teniendo relación con los docentes a cargo de los grupos, conociéndonos un poquito más a pesar de esta virtualidad. Bien, yo soy la arquitecta Ana Lancel. Tengo a cargo de hacer esta pequeña y breve introducción. También coordino el eje que nosotros hemos denominado de referencias, que poco a poco nos vamos a ir enterando de qué se trata. También está el arquitecto Carlos Burgos en el eje procesos y Aníbal Pautazo para el eje impactos. La asignatura tiene la particularidad de iniciarse para ambas carreras, es decir, tanto para arquitectura como para diseño gráfico. Por lo tanto, nos encargamos del diseño en general en todas sus dimensiones. La carga horaria total que vamos a tener son 70 horas. Nuestro cursado va a ser durante el primer cuatrimestre y el horario, así como ya estuvieron viendo en la página de Facebook, va a ser según comisión. Los miércoles de 15 a 18 va a trabajar la primera comisión y los viernes de 15 a 18 también va a trabajar la segunda comisión. Por otra parte, en toda la cuestión logística, nos van a acompañar los arquitectos Marta Giró y Sergio Portel como parte de la coordinación de las carreras en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y también, por supuesto, los docentes y auxiliares que nos van a acompañar y nos van a ayudar colaborando con los grupos y con el intercambio con ustedes. Contarles que el objetivo general de la materia es que es un espacio de exploración, de investigación y aprendizaje con la finalidad de comprender los diferentes campos de actuación de todos los diseñadores, indagando en las referencias, en los procesos creativos y en el impacto de las producciones en diferentes contextos sociales, históricos y productivos. Este gran objetivo lo vamos a ir desglosando también a medida que transcurramos con esta breve introducción. Las dimensiones del diseño que vamos a abordar son por lo menos las 3 dimensiones o campos de actuación que tiene el diseño como grandes campos, que son la dimensión comunicacional, por ejemplo, el diseño gráfico estaría dentro de esta dimensión, la dimensión objetual, donde estaría, por ejemplo, el diseño industrial, y la dimensión espacial, donde estaría el diseño arquitectónico. Como les decía, desglosando lo que se enunciaba en el objetivo general, van a aparecer lo que llamamos nosotros los ejes de abordaje. ¿Qué son los ejes de abordaje? Nosotros necesitamos analizar las distintas producciones en las diferentes dimensiones o campos de los que estuvimos hablando hace un momento. Y para analizar debemos poner el foco en determinados aspectos o puntos de todo el diseño, sea cual sea el campo al que nos estemos refiriendo. Para eso usamos de manera metódica y metodológica la diferenciación en ejes. Por una parte tenemos el eje de referencias, al que de algún modo le hemos puesto una pregunta motivadora que es el por qué, porque aquí se verá todo aquello que explica los puntos de partida del diseño, es decir, de dónde surge el diseño, cuáles son los puntos desde los que nos tomamos para empezar nuestro proceso de diseño.
Eso lo vamos a explicar más adelante con un poquito más de profundidad. Por otra parte, el eje procesos, que le hemos puesto como pregunta el cómo, es decir, la modalidad, de qué manera. Se verá aquí todo aquello que explica el camino transitado por el diseño. ¿Por dónde vamos a caminar? ¿Cómo lo vamos a hacer a ese camino? Bueno, de eso trata justamente el eje procesos. Y por último, el eje impactos, que es el para qué. Aquí se verá todo aquello que explica hacia dónde va dirigido el diseño y cuáles son sus consecuencias. Todo diseño tiene una intención del diseñador, que es seguramente solucionar determinados problemas. Y también tiene consecuencias, es decir, impacta de una determinada manera en la sociedad. Entonces, guiados por nuestras intenciones, hay que ver qué impacto tiene finalmente aquello que diseñamos, en cualquiera de las dimensiones que hemos estado presentando antes. La modalidad de trabajo virtual en el periodo de aislamiento social obligatorio va a ser trabajar de manera teórico-práctica, es decir, vamos a tener una serie de encuentros que van a hablarles a ustedes sobre los contenidos de las asignaturas. Estos encuentros van a estar comandados de algún modo por los docentes, pero también van a haber instancias prácticas de ejercicios que darían cuenta de cómo ustedes han recepcionado este acercamiento teórico que hemos tenido los docentes. Por supuesto va a haber una entrega de parte de ustedes de estos ejercicios y luego una devolución de parte de los docentes. Los grupos serán de 5 estudiantes. En cada encuentro semanal se realiza, como les decía, un encuentro teórico desde los docentes de la asignatura a través de diferentes medios que pueden ser videos o presentaciones con sonido, y luego se planteará siempre, acompañando cada una de nuestras clases, un ejercicio práctico con consignas precisas que el grupo debe realizar en el transcurso de la semana y entregar a primera hora de la clase siguiente. Ese va a ser el lapso que va a mediar entre un encuentro y otro y entre lo que se diga en una determinada clase y la entrega final del ejercicio. Otra cuestión importante es que el trabajo debe presentarse en hoja de papel A4 blanca, escrita y o graficada a mano alzada, según lo que se pida en las consignas, por un integrante que anotará lo concluido por todo el grupo. Este escribiente, como hemos denominado nosotros al integrante que pasa en limpio el trabajo de todos los compañeros, irá rotando en cada ejercicio de modo que todos los integrantes participen en este pasado en limpio. Lo que hará el escribiente es pasar simplemente lo que ustedes han discutido y debatido virtualmente en el grupo. Luego, estas hojas van a ser fotografiadas y enviadas al aula virtual, ya que la página de Facebook que ustedes conocen va a utilizarse para comunicaciones inmediatas y para consultas a docentes. El trabajo final se presentará en fecha de terminar en la modalidad que se acuerde con los docentes y según también la elección del grupo, que pueden ser afiches fotografiados, videos, PowerPoint o muchas de las otras modalidades disponibles hoy por hoy. Para aprobar la asignatura, el grupo deberá tener todos los ejercicios de cada semana enviados y recepcionados y el trabajo final aprobado con una calificación mínima de 6 puntos. Pasaremos a ver ahora un temario o cronograma breve de las instancias por las cuales vamos a pasar en el cursado. Primero, por supuesto, una introducción a la materia, la cual hemos iniciado ahora. Luego una explicación de los 3 ejes que mencionábamos al principio, es decir, el eje de referencias, el de procesos y el de impactos. Luego una presentación de casos modelo de las distintas dimensiones del diseño. Habíamos dicho que las dimensiones pueden ser la comunicacional, como el diseño gráfico, la objetual, como el diseño industrial, y la espacial, como la arquitectura. De cada uno de esos campos, nosotros vamos a proporcionarles un caso modelo
que ustedes tendrán que escuchar, seguramente va a ser un video al que tendrán que ver y escuchar, y se hará la aplicación de las variables de cada eje, eso lo haremos nosotros los docentes, a cada uno de esos casos modelo. Esto les va a servir a ustedes a modo de ejemplificación de cómo cruzar justamente cada uno de los ejes, que son los modos en que se puede abordar el análisis, a cada una de las dimensiones del diseño. Luego va a haber una presentación de videos también, pero ahora de charlas de diseñadores locales que se desempeñan en también las distintas dimensiones o los distintos campos del diseño. Y en ese caso también va a haber que, o sea, si la tarea vuelve a ser la misma, es aplicar de nuevo las variables de los ejes, pero ahora con mayor participación de ustedes. Es decir, en la instancia anterior, los docentes les hemos ejemplificado cómo trabajar con los ejes en cada uno de los casos presentados. Aquí, con los diseñadores locales, son ustedes los que van a aplicar esas variables de cada uno de los ejes en el análisis de cada campo. Por supuesto que nosotros también les ayudaremos con algunos apoyos teóricos que iremos subiendo paulatinamente. Este ejercicio con los diseñadores locales a nosotros nos sirve como modo de comprobación de la comprensión de contenidos por parte de ustedes. A partir de los ejercicios anteriores se va a hacer una evaluación y una profundización de los conceptos que haya que hacer en caso de que hubiese algunas falencias en las devoluciones que nosotros tenemos de ustedes. Y por supuesto como decía, profundizará sobre aquellos problemas o aquellos obstáculos que se hayan verificado. Finalmente tenemos el trabajo final de todo el cursado, en el que cada grupo elegirá un diseñador, en ese caso ya el diseñador es a elección de ustedes, en alguna de las dimensiones también que ustedes elijan, y de nuevo aplicarán correctamente las variables de análisis de cada eje. En este trabajo final son ustedes los que trabajan, ya nosotros no damos apoyatura teórica ninguna ni guía ninguna, simplemente ustedes van a tener que hacer el mismo ejercicio que hemos hecho antes, pero en un caso que por una parte lo van a elegir ustedes y por otra parte lo van a desarrollar absolutamente ustedes. Aquí vamos a mostrarles 3 cuadros consecutivos de doble entrada donde se pretende esquematizar el tipo de trabajo con los casos modelo. Los casos modelos, como les decía, son los videos que nosotros les vamos a subir y que son paradigmáticos en cada uno de los campos disciplinares, en cada una de las dimensiones, y al que iremos cruzando con los diferentes ejes. Por lo tanto, tenemos en un eje cada una de las dimensiones, la dimensión comunicacional, la dimensión objetual, la dimensión espacial en el eje vertical, al que cruzamos, a cada uno de estos ejes, cruzamos con los ejes horizontales que son las referencias, el proceso y el impacto, es decir, cada uno de los ejes que va a ir desarrollando cada docente. En este esquema, en este primer esquema, el trabajo básicamente es del docente, es decir, el docente a modo de ejemplificación hace esta tarea de cruce entre cada una de las dimensiones y cada uno de los ejes, ¿sí? Esto lo toman como a modo de ejemplo. Por supuesto, se les va a pedir a ustedes un registro de esta experiencia de cruce entre las dimensiones y cada uno de los ejes. Aquí tenemos otro cuadro similar al anterior, también de doble entrada. También las dimensiones están puestas en vertical, a las que vamos a cruzar con cada uno de los ejes, es decir, tenemos la dimensión comunicacional, la objetual, la espacial nuevamente, a las que cruzamos con los ejes de referencias, procesos e impactos, pero en este caso la diferencia es que vamos a trabajar con los casos locales. Antes teníamos los casos paradigmáticos o casos modelo.
Ahora van a ser los casos locales, es decir, son los casos de los diseñadores locales que van a darles una charla especial a ustedes en cada una de las dimensiones. Este ejercicio ya tiene mayor intervención de ustedes y nosotros sí vamos a guiarlos porque vamos a ir subiendo alternativamente cada uno de los ejes una pequeña clase que les va a servir a ustedes de guía para ver cómo abordar el análisis de cada dimensión. Finalmente, el último cuadro, también similar al anterior, donde tenemos todas las dimensiones en vertical, la dimensión comunicacional, la objetual, la espacial, y nuevamente vuelve a cruzarse con los ejes de referencias, de procesos y de impactos a nivel horizontal. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los dos ejercicios anteriores, representados por los dos cuadros anteriores? Es que esto representa el ejercicio final, donde son ustedes los que van a trabajar sin ningún tipo de guía, además de la que ya han tenido hasta el momento, de parte de los docentes. Es decir, ustedes van a elegir el caso con el que van a trabajar y ustedes van a desarrollar, en la dimensión en que hayan elegido, van a desarrollar el análisis pertinente a cada uno de los ejes, al eje de referencias, de procesos y de impactos. Ahora vamos a abordar el tema de los ejes. Es decir, hasta ahora hemos visto un poco en qué consiste la asignatura, cuál es el modo de trabajo, cuál es el modo de envío, y en estos cuadros que hemos visto antes también progresivamente cuál va a ser la tarea nuestra, ¿no? La tarea de los docentes y la tarea de ustedes como estudiantes. Yo quisiera en este momento situarme en la cuestión de los ejes de abordaje. Si entendemos el diseño como un camino que puede ser largo, que puede ser corto, que puede ser sinuoso o que puede ser quizás más directo, que tiene instancias a veces progresivas donde uno avanza en lo que pretende, también tiene en otras ocasiones instancias regresivas o donde uno siente que va hacia atrás en lo que pretendía. O sea, todo esto es el proceso de diseño. No es en absoluto unidireccional ni lineal, sino que es más parecido a una gran maraña que a una línea recta. Pero sí tiene un inicio y tiene un final. El inicio de este proceso tiene que ver con lo que está graficado aquí, con el hombrecito amarillo que se agarra la cabeza y que se pregunta por dónde empezar, ¿sí? ¿Por qué cosas comienzo? ¿Cuáles son las cuestiones importantes a tener en cuenta cuando voy a diseñar algo? Entonces seguramente van a aparecer una multiplicidad de factores, pero por lo menos podríamos englobar algunos de estos factores en cuestiones de contexto, es decir, de la época en la que estoy inmerso, en las situaciones socioculturales probablemente que me rodean, también en el sitio, con todo lo que tiene que ver con el lugar, el clima, una serie de variables que son absolutamente físicas de dónde estoy diseñando, y por sobre todo tiene que ver con la memoria. No solamente con la memoria personal de quien diseña, que seguramente está presente, es decir, todo lo que me constituye, tiene que ver también con todo mi pasado, eso es mi memoria personal, pero también con el pasado de la comunidad en la que vivo, con las referencias históricas de las que me nutro y me pude haber nutrido en su momento, de todo lo que me va constituyendo a nivel de huellas que me va dejando el paso del tiempo y de las que seguramente no me olvido y seguramente también van a ir apareciendo en este proceso de diseño. Por otra parte está el proceso, que es el camino mismo, que es el cómo, es decir, cómo será mi proceso, o sea, cómo voy a conseguir caminar este camino, ¿sí? Eso tiene que ver con propiamente con el proceso. Y luego los impactos, es decir, ¿para qué? Esto que estoy haciendo, ¿para qué es? ¿Qué efecto va a producir
sobre la comunidad a la cual va dirigido mi diseño. Bueno, un poco de estas cuestiones, de estos tres ejes insertos en este camino graficado de esta manera, tiene que ver en general, todo lo que vemos en nuestro curso. Para graficar un poco más lo que acabo de decir, yo voy a tomar el caso de un personaje, que en este caso es Álvar Aalto, que es arquitecto, o lo conocemos como arquitecto, que vivió entre 1898 y 1976. Se lo conoce como un gran arquitecto del movimiento moderno, pero en realidad tampoco fue solamente arquitecto. Es un gran diseñador, en realidad, en todos los ámbitos, en comunicación, en objetos, en espacios, es decir, va mucho más allá de trabajar en una sola de las dimensiones. Ahora les mostraré un poco en qué cosas se destacó. Álvar Aalto, que es finlandés, hizo cosas como estas. Por ejemplo, en diseño comunicacional, entre otras tantas cosas, trabajó en la portada de un libro de su propia obra, ¿cierto? Esa es la portada que está a la izquierda en la parte superior. Después en sellos o logos de fábricas de la zona de Finlandia y de Escandinavia. Y también en diseño de objetos, como por ejemplo estos muebles, muchos de ellos conocidísimos hoy día, este vaso al que se llamó jarrón Savoy, o la lámpara, también vista muchas veces en todas las casas de diseño, incluso actualmente. Y por supuesto, trabajó en arquitectura, es decir, en diseño espacial, que es quizás en el campo en que más se lo conoce, haciendo una obra absolutamente recordable y paradigmática, no solamente en Finlandia, sino también en Rusia, en lo que hoy ya es Rusia, en toda la zona de Escandinavia, en Suecia, siempre teniendo en general mucho que ver con el sitio, siempre teniendo en cuenta también la cultura del lugar, pero de esta obra en particular vamos a detenernos quizás un poquito más adelante. Esta placa es simplemente para ver cómo este personaje, este diseñador, trabajó también en el ámbito del diseño espacial. Pero lo que más interesaba de ver justamente en Álvar Aalto es que hay un escrito en el que él deja perfectamente aclarado cuál es su problema en el proceso de diseño y de alguna manera cómo logra sortear ese problema. Es un texto que se llama La trucha y el torrente de montaña, por una alegoría que hace él con la trucha y la situación por la que él está pasando. Y vamos a leer juntos. Cuando tengo que solucionar un problema arquitectónico, me encuentro generalmente, casi sin excepción, ante un obstáculo difícil de superar, una especie de coraje de las 3 de la madrugada. La causa de ese fenómeno parece radicar en la complicada tarea originada por el hecho de que el proyecto arquitectónico moviliza innumerables elementos que a menudo están en mutuo conflicto. Exigencias sociales, humanas, económicas y técnicas, junto con las cuestiones psicológicas, que afectan tanto a los individuos como a los grupos, combinadas con los movimientos de las masas y los individuos con sus fricciones internas. Forman un complejo entramado imposible de desenredar de una manera racional o mecánica. El inmenso número de exigencias y problemas parciales forma una barrera tras la cual la idea básica arquitectónica emerge muy difícilmente. En esa situación, aunque no de modo consciente, hago lo siguiente. Olvido durante un tiempo el conjunto de los problemas hasta que todas las exigencias diversas y la atmósfera que la envuelve se sumerjan en mi subconsciente. Esto uno lo podría trasladar perfectamente a cualquier diseño, a cualquier diseñador, no solamente sucede esto con los arquitectos. ¿Por qué? Porque fíjense que él habla de una serie de problemas que él tiene que solucionar
exigencias sociales, humanas, económicas, técnicas, cuestiones psicológicas, que todas juntas parecen ser inabordables, parecen no poder solucionarse. Entonces lo que dice es, cuando tengo todos estos elementos, o sea, todos estos datos de la realidad tomados, y cuando soy consciente de todos estos datos, paso a otra instancia, que es lo que él llama la del olvido. Olvido durante un tiempo todo este conjunto de problemas. Y ese es su modo de proceder en el diseño arquitectónico, en este caso, en el proceso de diseño arquitectónico. Y ahora vamos a ver cómo continúa con el artículo. Sigue diciendo Aalto. Entonces paso por una fase semejante al proceso del arte abstracto. Dibujo guiado solamente por el instinto. No hago síntesis arquitectónicas, sino a veces algo parecido a composiciones infantiles. Y de este modo, sobre una base abstracta, gradualmente va tomando forma la idea principal, un tipo de sustancia general a través de la cual es posible armonizar los múltiples problemas parciales en conflicto. Al dedicarme al proyecto de la Biblioteca Municipal de Viipuri, que es uno de sus proyectos más importantes, tenía mucho tiempo, dice Aalto, 5 años enteros. Pasaba largos periodos de tiempo entretenido con dibujos ingenuos. Dibujaba todo tipo de paisajes de montaña fantasiosos, de vertientes iluminadas por varios soles en diferentes posiciones, y de ahí surgió paulatinamente la idea principal del edificio de la biblioteca. El sistema arquitectónico de la biblioteca se compone de varias áreas de lectura y de entrega, escalonadas en diferentes niveles, y en la cumbre se encuentra el centro administrativo y de supervisión. Los dibujos infantiles solo estaban vinculados indirectamente con el pensamiento arquitectónico, pero en todo caso conducían a un entrelazamiento de la sección y de la planta y a cierta unidad entre la construcción horizontal y la vertical. Esto quiere decir que en este momento de olvido, de hacer algo que nada tiene que ver aparentemente con el diseño arquitectónico en este caso, es el momento en que él se pone a dibujar, como dice él, casi de manera infantil. Y a partir de estos dibujos van surgiendo cuestiones que tienen que ver finalmente con la idea original de la biblioteca, que era el problema que tenía que resolver. Es decir, este momento en que aparentemente se desvía del circuito reglado, digamos, del proceso, empieza a diversificarse en otras cuestiones aledañas que no tienen que ver necesariamente con la arquitectura, pero que aunan, como dice él también, todos los problemas que se había planteado en un principio y hacen surgir poco a poco la solución. A partir del escrito anterior del propio Aalto, podríamos empezar a reconstruir cada uno de los ejes del proceso, en este caso arquitectónico, de Alvar Aalto. Por ejemplo, seguramente estaba en ese inicio, en esas referencias, en esos problemas también que tiene que resolver, la cuestión del paisaje. Viipuri es un lugar que hoy por hoy ya es Rusia. A partir de la Segunda Guerra Mundial ya es un territorio ruso, pero que en ese momento, antes de la guerra, todavía pertenecía, o durante mucho tiempo, incluso durante el tiempo que Alvar Aalto era joven, pertenecía a Finlandia. Y es un lugar absolutamente frío, nublado, donde hay muy poco sol, donde un rayo de sol realmente es una cosa excepcional y por supuesto muy importante, como se ve en las imágenes de la derecha, que es un grupo cultural, llamémosle careliano, porque es en la zona de Carelia, donde está situada esta región. Muestra un poco cuál es su modo de vida. Cuando pueden, están al exterior cocinando, trabajan mucho con la madera, porque como pueden ver también hay muchos pinos, que son pinos salvajes porque es propio del lugar, hay muchos lagos también, hay hielo en el momento de máximo frío, y bueno,
Alto un poco se nutre de estas cuestiones que tienen que ver con el paisaje, con la cultura, con los obstáculos propios del clima y del paisaje, y también tiene un requerimiento particular para este edificio, que es justamente que el edificio va a ser una biblioteca. Y en la biblioteca se lee, y lo más importante para leer es la luz. La luz en un lugar, en un entorno donde la luz justamente no abunda. Entonces ese es su principal problema y estas son sus referencias a las cuales él tiene que recurrir seguramente a lo largo de todo el proceso. Nutrido de todo esto, de todos estos obstáculos, de estos condicionamientos, pero que son también elementos a tener en cuenta para iniciar el proceso, es que Aalto se dispone a hacer esto que él dice, olvidar los problemas, dedicarme a hacer algo prácticamente infantil, que no tiene nada que ver con el proceso de diseño habitual de un arquitecto. Y empieza a dibujar. Estos son algunos de esos dibujos. Y aquí pueden ver donde Aalto empieza a ver lo que él dice, me imaginaba, un poco unos dibujos infantiles, que estaban iluminados por muchos soles. ¿Sí? Aquí ven cómo ve Aalto que lo importante es leer, que para leer necesita luz y que necesita mucha luz. Entonces, sus dibujos reflejan un poco la problemática de la luz, de leer y de cómo se va resolviendo a partir de estas composiciones infantiles, como él mismo dice. Y finalmente, esta es la biblioteca. Fíjense cómo también finalmente aparecen las luces de esos muchos soles de sus dibujos infantiles. Se puede ver desde el interior, en las imágenes de abajo, en un corte de la biblioteca, en la imagen de la izquierda, en la parte superior, o en una perspectiva también mirada desde el techo, en esos muchos soles en que se transforma la biblioteca, que son claraboyas multiplicadas varias veces para poder captar la luz solar. Esto es finalmente el resultado de toda esa composición, de todo ese proceso. Y el impacto que produce es la consecuencia que tiene esta especie de gran caja que se usa para leer y que es finalmente una biblioteca. Es una caja donde se lee, pero es una caja donde la luz penetra, una luz que no es fácil de encontrar en esta región. Entonces, el impacto en este caso lo podríamos valorar como de un impacto positivo en quien usa la biblioteca, en quien la usa no solamente desde el punto de vista funcional de poder leer un libro, sino también del ambiente absolutamente luminoso de una biblioteca que tiene sol a pesar de ser un lugar donde la luz del sol es lo que menos abunda. Y este esquemita es simplemente supliendo un poco el esquema anterior del proceso de diseño, pero ahora con la obra arquitectónica de Aalto que hemos visto, es decir, con la biblioteca de Viipuri. En las referencias aparece el paisaje, aparece la cultura careliana, aparece el trabajo en madera, aparece la necesidad de luz. En el proceso aparece lo que él mismo cuenta, que fue muy importante en ese caso, que son sus dibujos casi infantiles, y finalmente en el impacto la biblioteca y su posibilidad de hacer llegar el sol a todos los lectores. Bien, hasta acá lo que teníamos para decirles, por lo menos en estas instancias, de explicarles un poco la asignatura, sus objetivos, sus contenidos y un esquema de actividades. Y también conceptualmente detenerse en las cuestiones referidas a los ejes con los que vamos a trabajar en el análisis de cada una de las dimensiones. Van a tener, como siempre, que realizar un ejercicio, en este caso el ejercicio 1, y para eso los invitamos a que vean las consignas que se van a subir aquí mismo. Muchas gracias y hasta luego.